Dios. Voy a esperarlo un minutito, ¿sí? Para leerlo todo junto. Hechos, capítulo 17, versículo 21. Dice así su palabra. Entonces Pablo, puesto en pie en medio de la aerópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Porque pasando y mirando vuestro santuario, hallé también un altar en el cual estaba la inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerlo, es a quien yo os anuncio, dice Pablo. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombre como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento de todas las cosas, y de una sangre ha hecho todo linaje, los hombres, para que habiten sobre la faz de la tierra, y de Él ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios y en alguna manera palpando puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Tremendo Pablo, porque él se presentó en aquella época. Ese lugar se usaba para los lugares jurídicos, ¿verdad? Donde se establecían las reglas de asesinatos, ¿verdad? De violaciones, de si hubieran saqueado casas. Entonces ahí se establecían leyes. Y Pablo, predicando por todo ese lugar, dice que lo escucharon a pedir y lo pusieron en ese lugar para que contara este nuevo evangelio que estaba predicando, esta noticia que ellos querían saber. Y lo extraordinario que dice que Pablo, observando, ¿por qué? Porque en aquel lugar, en aquella época, tenía, ¿verdad?, el panteón de todos los dioses, ¿verdad? Lo tenía, no sé, a Hades, lo tenía allí, ¿verdad?, Mercurio, lo tenían ahí como estatua. Cuentan los historiadores que este altar al Dios no conocido se establece porque en la antigua Mesopotamia, ¿verdad?, y en Canaán, los ritos de aquella época de los profetas que tenían ellos eran que usaban animales para saber la voluntad de Dios. Entonces dice que cuando un Dios estaba enojado y no conocían, agarraban y ponían a un animal una ofrenda y lo dejaban que caminase. Y donde sea que se plantara el lugar del animal, entonces ahí significaba que era el Dios. ¿Se acuerdan cuando los filisteos llevaron el arca del Señor al templo de Dagón y que le empezaron a salir tumores, ¿verdad? Y dice que agarraron un buey nuevo y pusieron, ¿verdad?, unos cositos de oro y los soltaron y se dieron cuenta que era Jehová, que era el Dios de Israel. Lo mismo, esto era una práctica común que se usaba en Mesopotamia y en Canaán en aquella época. Entonces vemos que la historia dice que tenían a todos los dioses allí y que había una plaga. Entonces decidieron poner el animal como su práctica, y dice que el animal fue y se plantó en un lugar que no había ningún dios. Entonces ahí erigieron el altar al Dios no conocido. Entonces Pablo allí no fue a predicarle los profetas del Antiguo, ni tampoco fue a predicarle el Antiguo Testamento. Él comienza su predicación con la estatua del Dios no conocido. ¿Por qué? Porque él no quería entrar en filosofías, porque ellos eran filósofos. Pero sin embargo, él usó esto para arrancar a predicar el Evangelio de Jesucristo. Amén. ¿Qué es lo que quiero decirle? Que Pablo tenía tanta sabiduría y conocimiento que sabía cómo empezar a predicar el Evangelio de Cristo. Entonces él se plantó ahí y ¿sabe lo que él habló? Habló de algo que los dioses no pedían. En la antigüedad, como le dije hace un momento, los dioses de Mesopotamia o de Canaán, ¿verdad?, o de Egipto, no pedían humillación ni arrepentimiento. Ellos pedían sacrificio y no les importaba tu manera de vivir. Entonces ellos decían: tráigame el sacrificio, y algunos llevaban hasta sus pequeños, sus hijos, que los sacrificaban ante Moloch. Sin embargo, en el libro de Isaías, Dios encontramos que dice: a mí sí me importa tu vida, no solo tu sacrificio. Dios le dice al pueblo de Israel por Isaías: cansado estoy de sacrificio. ¿Qué es lo que quiero decirle? Que Pablo está anunciando un evangelio de arrepentimiento.
Esto es nuevo para toda aquella costumbre, porque todos sabían que decía, hace un sacrificio y ya está, no pasa nada. Sin embargo, Dios decía, yo quiero un sacrificio, pero quiero un corazón arrepentido. A mí no me sirve que hagas sacrificio y que dejes tu vida así nomás. A mí me importa tu vida, eso es lo que Dios estaba diciendo. ¿Por qué Jesús desciende de los cielos? Porque le importaba nuestra alma y nuestra eternidad. Porque Él sabía que el hombre no le podía salvar por sí mismo, porque estaba en pecado, destituido de la gloria de Dios. Entonces Cristo dijo, he aquí yo voy, como está escrito en el rollo, a hacer tu voluntad, a tomar el lugar de la humanidad, porque no he encontrado un justo, dice, pero gloria a Dios que Jesucristo tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario, y lo único que pide al creyente es arrepentimiento y una fe que crea que Él pagó nuestros pecados en la cruz del Calvario. ¡Aleluya! ¡Oh, gloria! Entonces Pablo viene con esta nueva revelación, arrepentimiento, dice, ¿verdad? Entonces algunos dijeron, ya te vamos a escuchar del arrepentimiento y la resurrección, y se fueron todos. Pero dice que ahí escucharon 2 personas y se acercaron a Pablo y dijeron, yo sí creí, yo quiero escuchar más. ¿Y sabe qué pasó? Se abrió una iglesia en Atenas. Tremendo, ¿verdad? Pablo predicó, pero 2 personas escucharon y allí se hizo una iglesia y después Dios hizo una revolución en aquel lugar. Entonces, ¿por qué nosotros predicamos el Evangelio? Una de las cosas que Pablo hizo en Romanos, capítulo 1, el versículo 18, miren lo que dice Romanos capítulo 1, versículo 18. Dice, porque la ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Entonces acá vemos que Pablo a los romanos le marca algo. Dice que la ira de Dios se revela contra todo hombre que detiene la justicia con impiedad, que detienen la verdad. La ira de Dios estaba sobre toda persona. ¿Cómo nosotros podemos comprender esto? Romanos capítulo 6, versículo 23 dice que la paga del pecado es muerte. O sea, usted fue a trabajar por un salario. Y aquí lo que está diciendo es que el trabajo o el salario del pecado es la muerte. Pero no estamos hablando solamente de la muerte del cuerpo, estamos hablando de la separación eterna de Dios. Porque en este cuerpo que vivimos es un estuche. Pero un día, ¿verdad? Vamos a volver al polvo, como dice la Escritura, porque del polvo fuimos tomados. Pero el alma es donde se encuentra el sentimiento, la emoción y la voluntad, donde te duele, donde llorás, donde gemís. Esa alma es la que dice aquí, la paga del pecado muerto es la separación total de Dios. Y eso Pablo sabía, que si la persona que muere sin Cristo va a estar separado eternamente de Dios. Por eso Pablo predica a los romanos diciendo que la ira de Dios se revela contra toda impiedad. Entonces Pablo aquí, ¿verdad?, era fuerte con los romanos, sin embargo él usó, ¿verdad?, una revelación nueva para los atenienses. Él habló de la resurrección. ¿Qué es lo que quiero decirle? Que en ocasiones a nosotros como creyentes nos tocará, ¿verdad?, predicar el Evangelio. Y en ocasiones nos tocará, ¿verdad?, confrontar a las personas por el pecado. Muchas veces hay personas que no predican el Evangelio por miedo. Miedo al fallar, miedo, ¿verdad?, a ser rechazado, miedo a la burla. Y muchas veces el temor, el miedo nos detiene, nos paraliza para predicar el Evangelio. Hay personas que pueden hablar muy bien de fútbol, hay personas que pueden hablar del país, de política, pero el Evangelio, ¿verdad?, es como que hay una separación, es como que cuesta abrir el Evangelio a las personas. Y hay personas que dicen, wow, esta persona se charló toda la noche con la persona, pero habló de todo menos de Cristo. Entonces, cuando nosotros comprendemos, ¿verdad?, de por qué predicamos, porque hay una ira que se va a desatar en los últimos tiempos. Dios va a traer juicio a la tierra, pero nosotros somos el reino de Dios. Somos los que extendemos el Evangelio. Somos los que le decimos a la gente, ¿verdad?, avisamos, che, mirá, tenés que acercarte al Señor.
Porque tarde o temprano lo que vos estás sembrando, la paga del pecado es muerte. Pero mira lo que es el versículo. Ve, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ¿qué predicamos? Predicamos eternidad. Predicamos buenas noticias. Predicamos que hoy las personas pueden ser salvadas solamente confesando a Jesucristo de Nazaret, que Él fue el que murió por nuestros pecados. Eso es lo que nosotros predicamos, las buenas noticias. ¿Sabía usted que cuando Jesús comienza su predicación dice que Él comenzó predicando el arrepentimiento porque llegó el reino de Dios? La palabra evangelio nosotros lo hemos usado para la religiosidad, pero en el tiempo de Jesús era una palabra que se usaba para gobierno y para reino. ¿Qué pasaba cuando el César, verdad, ganaba una batalla, ganaba una victoria o una ascensión? Venía, verdad, el portavoz trayendo el evangelio o las buenas noticias, diciendo: el César ha ganado una batalla más, el César ha triunfado sobre otra nación, el César, verdad, y ahí viene el rey. Entonces todo el mundo aclamaba al vencedor, el rey que entraba. Entonces cuando Jesús viene predicando el evangelio, Él viene diciendo: ha llegado el evangelio, la buena noticia de que hay un reino que se está acercando, y este reino tiene un rey que no ha perdido una batalla. Este reino tiene al Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo de Nazaret. Amén. Él estaba anunciando la victoria de que Él iba a vencer la muerte, Él iba a vencer al pecado, Él iba a vencer al fracaso, Él iba a vencer la derrota, y todo aquel que mirara al Hijo será salvo, dice. Amén. Entonces Él empezó a anunciar el reino de Dios, o en otras palabras, el evangelio. ¿Y qué es lo que usted predica? Usted está predicando el reino de los cielos, que vino un rey que venció a todos los dioses, que venció a todos los, y la inmundicia, que venció a todos los demonios. Él venció a la enfermedad, Él venció todo, y nosotros hoy somos los que testificamos que Cristo sigue haciendo milagros y maravillas. Amén. Aleluya. Yo no sé a cuánto se le reveló la maravilla del evangelio, pero fui uno de que he recibido la salvación por fe. Amén. Entonces nosotros predicamos el evangelio del reino. Amén. Mire lo que dice Romanos capítulo 10, versículos 14 a 15. ¿Cómo pues invocarán en el cual no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? El versículo 15. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Qué tremendo esta palabra, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se evangeliza? ¿Cómo se predica el evangelio? Dios ha establecido una manera: enviando a predicadores, enviando a personas a anunciar el reino de Jesús. Y dice: ¿cómo oirán? Tremendo esta palabra, porque muchas veces nosotros nos metemos en el cuarto a orar: Señor, salva a los perdidos, ¿verdad? Señor, salva al adicto, al alcohólico. Pero la Biblia en ningún momento dice, cuando oren, ¿verdad?, por los adictos, dice: ¿cómo oirán? O sea, para la manifestación del reino se tiene que usar la palabra, se tiene que anunciar el evangelio, se tiene que predicar. Porque aquí la Biblia y Pablo está diciendo: ¿cómo van a escuchar del reino de Dios si no hay quien les predique? Tremendo esto, ¿verdad? Porque en ocasiones nosotros pensamos que Dios va a hacer nuestra tarea. Y no, hermano. La tarea del evangelismo lo tenemos nosotros. Testificar a Cristo es parte de nosotros, ¿verdad? Toda persona que cree en Jesús y no predica, entonces está faltando algo. Está incompleto. La Biblia en Proverbios dice que el que gana almas es salvo. El principio del evangelismo es que hay una madurez espiritual en nuestra vida. Porque estamos entendiendo que Dios va a usar nuestra vida para que otras personas puedan conocer la salvación. En ocasiones pensamos que nosotros estamos vendiendo algo, ¿verdad? Es como, no sé, se queda sin trabajo y tenés que salir a vender pastaflora, yo qué sé, y dice: yo nunca hice esto, ¿verdad?
Y de repente va a golpear la primera casa, temblás todo y ¿verdad? Y por la vergüenza, ¿verdad? Porque nunca lo hiciste. Pero el Evangelio no vendemos nosotros. Nosotros el Evangelio lo presentamos porque sabemos que hay una necesidad. Nosotros no necesitamos iglesia. Lo que necesitan son aquellas personas que están lejos de Dios. Por eso yo siempre digo que usted nunca se desmerezca porque haya un comisario, un abogado, un intendente. Usted no es menos que esas personas. Porque hay personas que son buenos en la medicina. Tal vez son buenos doctores, buenos enfermeros. Y tal vez ellos lo pueden ayudar en un área. Usted se cortó, se lastimó, se quebró un brazo. Pero sabe que ellos no pueden ayudarlo si no conocen a Cristo en el mundo espiritual. En cambio, ellos pueden ser muy buenos en sus tareas, pero usted es muy bueno en la suya, porque usted cuando se mete en el secreto con Dios, hay una palabra en su corazón que puede traer vida en donde sea que vaya. No importa que sea rico, que sea noble, usted sabe que hay una palabra en su corazón que puede traer vida a cualquier persona, amén. Porque todas las personas necesitan salvación. Toda aquella persona que no conoce a Jesús lo está esperando a usted, amén. Lo está esperando a mí. Dios puede hacer milagros extraordinarios con, por decirlo así, con plebeyos, ¿verdad? Con personas que nadie cuenta. Dios va a usar nuestra vida. A mí me tocó cuando era joven, ¿verdad? Era muy apasionado de leer la Escritura. Siempre andaba con la Biblia por todo lado, ¿verdad? En mi trabajo. Y una vez, ¿verdad? Yo no era de quedarme tampoco hasta tan tarde en el trabajo, pero me había emocionado tanto leyendo que me quedé trabajando hasta las 6 de la tarde después porque me pasé la hora y me faltaba hacer cosas. En ese momento aparece mi jefe, ¿verdad? Entrando y me dice, ¿y vos qué haces acá? Y yo, no, estoy trabajando, pero yo estaba leyendo la Biblia y él me ve. La cuestión es que él empieza a hacer una conversación conmigo de la palabra del Señor. Él era un abogado, ¿verdad? Que tenía como 5 o 6 abogados bajo su carga, un estudio tremendo. Pero ¿sabe qué? Cada tanto él me llamaba a su oficina y me decía, sentate, vamos a charlar de la palabra del Señor. ¿Qué es lo que quiero decirle? Le decía, Dios puede darle a usted lo que el otro no tiene. No tiene nada que ver el estatus de otra persona. Usted tiene el reino de los cielos, amén. Nunca usted se desmerezca, amén. ¿Por qué? Porque la unción está sobre su vida y sobre mi vida. La Biblia dice que Jesús llamó a 12 y le puso nombre, ¿verdad? Bartolomé, Pedro, Simón, Mateo, ¿verdad? Usted sabe todos los nombres. Pero después, unos minutos después, llamó a 70 que no tenían nombre. Y dice que a esos 70 le dijo, vayan, prediquen el Evangelio, limpien a los leprosos, resuciten a los muertos, porque de gracia recibiste, de gracia tienen que dar. ¿Quiénes son esos 70? Nosotros estamos incluidos, los sin nombre, amén, los que nadie conoció, pero sí somos conocidos por Dios, porque Él nos dio la autoridad de limpiar leprosos, resucitar muertos, levantar paralíticos y sobre todo anunciar el Evangelio de salvación para todos aquellos que están perdidos, amén, aleluya. Yo no sé si en esta noche usted está recibiendo algo poderoso, amén, pero quiero decirle algo, cuando usted salga de este lugar va a haber un imán en su vida para bendecir a los que se acerquen a usted, amén. ¿Sabía que Jesús cuando entraba en cualquier casa había sanidad, había milagro, había resurrección? Me gusta la historia de Jesús que en un momento entra en un lugar donde todos lloraban. Y Jesús dijo, sacame a todos los que están llorando. Y dice que se burlaban de Jesús. Pero cuando salieron todos los que se reían, entró Jesús y la niña resucitó. ¿Qué es lo que quiero decirle, iglesia? Tal vez cuando usted predique el Evangelio se van a burlar, se van a reír de usted. Pero en un momento dado van a decir, wow, esta persona tiene algo tremendo. Mirá, yo sé que me reí de vos, yo sé que antes no entendía nada, pero hoy podés orar por mí porque yo sé que Dios te está escuchando a vos, amén. Va a llegar el día donde usted va a tener testimonio de personas que van a decir, orá por mí. ¿Por qué? Porque nosotros los que confiamos en Cristo, donde sea que vayamos, vamos a dejar la huella del Espíritu Santo, amén. El olor fragante de Cristo, que tal vez en ese momento no lo comprenderán, pero un día, ¿verdad? La angustia, la soledad, se van a acordar de vos y van a decir, ¿te acordás que me predicaste el Evangelio? Contame más, ¿dónde congregás? Quiero ir donde estás congregando porque Dios va a hacer algo en mi vida como lo hizo en la tuya. Yo creo estos testimonios, iglesia, porque he visto mucha gente convertirse al Evangelio.
Yo nunca supe que era una persona, ¿verdad?, rebelde. Siempre pensé que era un ángel del cielo, ¿verdad? Pero dice un muchacho, ¿verdad?, en el trabajo hace muchos años ya, que yo era medio bravo, dice, ¿verdad? Yo no me acuerdo sinceramente de esa parte, que yo era bravo, pero dice que cuando yo me convierto al Evangelio al Señor a los 19 años, vuelvo a trabajar en el mismo lugar. Y este muchacho me dice, Víctor, me dice, empecé en la iglesia. Mirá vos qué bueno, digo yo, gloria a Dios, y es importante, y vete, yo lo dejaba ahí, ¿verdad? Tampoco les continuaba mucho. Me dice, no, pero en serio, después te voy a contar un diálogo. Pasó los años. Un día me llama por teléfono, ¿verdad? Y me dice, Víctor, ¿querés que te cuente mi testimonio? Me dice, sí, contame, ¿qué pasó? ¿Cómo llegaste al Evangelio? Y me dice, no, te voy a contar, me dice. Yo te veía a vos, ¿no? Yo te veía a vos en la obra que era tan distinto a lo que yo te había conocido, dice. Y eso que vi el cambio de vos fue lo que marcó mi corazón. Por eso yo siempre digo, ¿cómo será que era, verdad? Porque este muchacho me dice que se convirtió por mi testimonio. Ahora, yo no me acuerdo mucho que haya tenido. Yo vivía trabajando de lunes a sábado, estaba en la obra. Entonces, pero se ve que en la obra tenía mi carácter, ¿verdad? Y esa persona se convirtió sin que yo lo supiera. ¿Qué es lo que quiero decirle? Las personas que lo observen a ustedes se van a convertir porque los conocen, ¿verdad? La gente dice, wow, mirá, esta persona fue transformada. Antes vivía diciendo mala palabra y ahora, mirá, no dice mala palabra, ¿verdad? Antes se levantaba, ¿verdad?, renegando porque hacía calor para ir a trabajar. Ahora el tipo está contento con una botella de agua. Hay algo que va a marcar su actitud, amén. ¿Sabía que hace poco escuché a un predicador tremendo? Decía que Lázaro fue el predicador mudo. Él nunca habló con Jesús, no se encuentra registro de que él haya dicho algo a Jesús, nada. Y este hombre muere mudo. Sin embargo, dice que en su resurrección había multitudes preguntando cómo le amaba Jesús a este. Encima, cuando resucitó tampoco volvió a hablar, ¿verdad? Dice, andá y desatalo, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que quiero decirle? El testimonio muchas veces no va a hacer falta hablar. Porque lo que Dios va a hacer en nuestra vida, en nuestra casa, va a ser de tan tremenda bendición que la gente se va a acercar y decir, yo vi que Dios hizo algo en tu vida extraordinario. Yo no sé qué fue lo que pasó, pero vamos a hacer como el ciego. Cuando le pregunten qué fue, mirá, yo no sé quién fue, pero lo que sí sé que antes no veía, era ciego, pero ahora yo estoy viendo al Rey de Gloria. Estoy viendo la manifestación de Dios en mi casa, en mi vida. Hay algo que está aconteciendo en mi corazón, que es el fuego que me lleva a hablar de Cristo. Aleluya. Entonces Dios va a usar a personas inusuales en lugares menos esperados. Amén. Amén, iglesia. Amén. Gloria a Dios, pensé que se me había ido. Miren lo que dice Hechos. Capítulo 11, versículo 19-22. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero mira aquí. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio de Jesús, y la mano del Señor estaba con ellos y gran número creyó y se convirtió al Señor. Qué tremendo esta escritura, ¿verdad? Porque los apóstoles quedaron en Jerusalén, pero los perseguidos eran los creyentes, los sin nombre, ¿verdad? Y dice que ellos fueron esparcidos de una ciudad a otra. Es como que nosotros empecemos a ser perseguidos y te toque ir a Córdoba, te toque ir a Neuquén, ¿verdad? Usted está perseguido porque en aquella época Pablo o Saulo dirigía, ¿verdad?, un ejército matando a los cristianos, en el cual Esteban fue asesinado a pedazos, ¿verdad? Y en este momento ellos estaban siendo perseguidos, pero mire lo que pasó aquí. Dice que cuando ellos eran perseguidos, predicaban la palabra del Señor. Pero había unos que no entendían la revelación del Evangelio, era para unos pocos, para los judíos. Pero otros que entendieron la revelación empezaron a predicar a los griegos.
Y dice que el gran número creció. ¿Qué es lo que quiero decirte, iglesia? Que cuando predicamos el Evangelio, tal vez pasemos dificultades, tal vez tenemos problemáticas, tal vez haya problemas en la familia, tal vez haya problemas en el trabajo, pero quiero decirle algo. En la persecución, Dios está con nosotros haciendo señales, prodigios y maravillas. ¿Por qué? Porque la circunstancia, la problemática, la dificultad del momento no puede detener lo que Jesús hizo en mi vida. Amén. Porque aunque este cuerpo se deshiciera, dice Pablo, esperanza tengo para el reino de los cielos. Porque tal vez ahora esté presente en el cuerpo, pero una vez que esté fuera del cuerpo, presente estoy con el Señor. ¿Qué es lo que quiero decirle, iglesia? No importa las dificultades que puedan venir sobre nuestra vida, hay un fuego en nuestro corazón de predicar el Evangelio de Dios. Aleluya. ¿Sabe que yo he conocido personas que me dicen, ¿sabes que empecé a predicar el Evangelio y tengo problemas en casa? ¿Y qué hiciste? No, dejé de predicar. Y muchas veces, ¿verdad? En tono gracioso nos pasa, ¿verdad? Empecé a predicar el Evangelio y me quedé sin trabajo. Empecé a predicar el Evangelio y al final de mi casa me están echando, ¿verdad? Empecé a predicar el Evangelio y siempre hay un problema. De eso se trata, iglesia. La pasión por Cristo, de saber que somos peregrinos en esta tierra, que todo lo que acumulemos aquí, tarde o temprano se va a quedar o va a desaparecer. Pero nosotros, los que hacemos la voluntad de Dios, dice la Escritura, permanecemos para siempre. Amén. Amén, gloria a Dios. El hermano ahí está activado. Entonces, Dios usa a personas comunes, ¿verdad? Y puede hacer milagros extraordinarios en lugares inesperados. Estas personas eran perseguidas y Dios hizo milagros inesperados. Usted dice, Señor, yo estoy orando y tengo un problema, ¿verdad? En la salud y tengo que ir al hospital. ¿No se entiende? Pero allí usted predica el Evangelio y la gente va a ser sanada. La gente va a volver a Cristo. Amén. ¿Por qué? Porque nosotros no entendemos cómo funciona el reino de Dios. Pero si hacemos la voluntad de Dios, vamos a ver a Dios haciendo milagros. Amén. Usted dice, no, perdí el tren y al final me fui para otro lado. Y encontré a una persona allí, le prediqué el Evangelio y él fue salvado. Amén. Felipe estaba caminando y el Espíritu Santo lo sacó, lo llevó ante un etíope y dijo, ¿entiende lo que lee? Y dijo, no puedo entender si nadie me lo explica. Y desde allí le anunció el Evangelio de Cristo. Dice la Biblia que el etíope dijo, hay algo que me impida para ser bautizado. Y dijo, nada te impide, en este charquito de agua te vamos a bautizar. Amén. ¿Qué es lo que quiero decirle, iglesia? Que cuando el Espíritu Santo toma nuestra vida, en donde sea que vayamos, tenemos la oportunidad de soltar una palabra poderosa de eternidad. Y no importa qué tanto tesoro pueda tener el etíope, hay una gloria mayor que no se compra con oro ni plata, sino que fue comprada por la sangre del Cordero. Amén. Aleluya. Y termino con esto, iglesia. Marcos 16:20. Hay recompensa para los que predican el Evangelio. Es algo maravilloso predicar el Evangelio. ¿Sabés que muchas veces nosotros, ¿verdad?, estamos tan acostumbrados a ciertas cosas que cuando visitamos lugares delicados nos damos cuenta que la compasión entra en nuestro corazón? Wow, mirá vos, yo no veía esto en la sociedad. Y muchas veces Dios nos va a llevar a esos lugares para soltar una palabra de fe y de esperanza, ¿verdad? Dios va a usar nuestra vida, iglesia. Este es el año donde usted va a dar testimonio de que Dios usó mi vida. Dios va a usar su vida, amén. Amén. No importa la edad, ¿eh? Usted puede decir, no, soy muy joven, soy muy... No tiene nada que ver. Caleb tenía 80 años y el tipo fue y tomó una montaña y la conquistó, ¿verdad? Había un muchacho de 8 años, encontró la ley y fue rey. A los 16 años él derribó todos los altares. Dios usa a personas. Había un chico, jovencito, ¿verdad?, que tenía 3 panes y 5 peces, y Jesús usó esos panes a la criatura y multiplicó a los necesitados. ¿Qué es lo que quiero decirle? Todo lo que tengamos en nuestras manos, si lo dejamos en Jesús, por más significante que sea, Dios va a usar eso que tenemos, amén. Dios va a usar nuestra vida. Usted puede decir, yo no me conozco toda la teología, no te preocupes. Lo único que tenés que conocer es al Espíritu Santo, que cuando te muevas, Él llenará tu boca para soltar una palabra de bendición, amén. Y para los que dicen, no, tengo miedo de ser avergonzado,
es tiempo de capacitarse, ¿verdad? Me voy a meter en el río de Dios y voy a experimentar la sabiduría y la revelación que Dios tiene para nuestra vida, amén. Dice así, está aquí, dice. Y ellos saliendo, predicaron en todas partes, ayudándolos el Señor, y miren lo que dice, confirmando la palabra con señales que les seguían. Amén, dice el versículo. Qué tremendo lo que está pasando aquí. Dice que cuando Jesús ascendió al Padre, le dijo: ustedes prediquen el Evangelio. Y ellos hicieron algo tremendo. Empezaron a probar: Jesucristo es el Señor. Hicieron un paso más: Jesucristo te puede sanar. Y cuando empezaron a soltar la palabra, las personas empezaron a recibir sanidad. Porque la Biblia dice, no es por nuestra obra, es por el testimonio de Jesucristo. Cuando usted se anime a hablar de Cristo, las señales lo van a acompañar. ¿Por qué? Porque nosotros no estamos anunciando nuestro reino, anunciamos el reino de Jesucristo. Cuando Juan el Bautista estaba en la cárcel, le preguntó: ¿eres tú el que ha venido o esperamos a otro? Y Jesús le dijo: mirá, Juan, acá los ciegos están viendo, los sordos están escuchando, los cojos están caminando. ¿Qué quiero decirte? Que el reino de los cielos llegó a este lugar. ¿Qué quiero decirle? Que cuando usted camine, el reino lo va a acompañar. Jesucristo mismo va a estar al lado de usted haciendo señales, prodigios y maravillas. Hay personas que van a decir: cuando vos hablabas, sentí un calor en la pierna, porque Dios va a empezar a hacer milagros. Hace un tiempo atrás, ya unos meses, mi hermana me dice, Víctor, me dice, y acá mi hermana no me deja mentir, ¿verdad? Y mi esposa. Vos sabés que hay una amiga mía que le diagnosticaron cáncer, dijeron, ¿verdad? Y ella le dieron 2 semanas de vida y listo. Entonces me dice: ¿qué te parece si vamos a orar? Digo: claro, yo no tengo ningún problema, dejame que salgo del trabajo y vamos, digo, ¿verdad? Y no sé, era un hospital por acá, para el lado de Voto. Entonces fuimos para aquel lugar. Llegamos y era un lugar, ¿verdad? Una aula, así una sala, que eran todas mujeres que tenían cáncer, ¿verdad? Todo el misma enfermedad, una la otra. Obviamente que yo no fui a hablarle a todos, sino que fui puntualmente a la persona, esperamos un rato. Entonces me acerqué con mi esposa y mi hermana y le dijimos: mirá, yo vengo a presentarte el Evangelio de Jesucristo. El Evangelio de Jesucristo consiste en que Él quiere salvar tu alma. Tal vez aquí en la tierra tenemos un paso, pero después de la muerte está la eternidad. Y si aceptás a Jesús, tenés la esperanza de vivir eternamente con Él. Y después le dije: y cuando aceptes a Jesús, si Él quiere, puede sanar tu vida. Pero vamos a orar, ¿verdad? Y oramos por la mujer allí: Señor, sea tu voluntad sobre tu sierva, confesó a Cristo. Al ratito la señora del frente dijo: pueden orar por mí. Fuimos y oramos también por la otra. Lo mismo. Me dice: yo soy católica, ¿verdad? Y empezamos a decir: mira, yo no vine a hablar de religión. Vengo a decirte que Jesús está aquí. Y si crees en Él, podés ser salvo. ¿Y sabe qué? Oramos ahí por las personas, nos vinimos. Obviamente yo contento porque anuncié el Evangelio, ¿verdad? Pero hace poquito mi hermana me dice que esa mujer que tenía 2 semanas de vida más, dice que está sana, está libre, y no solamente eso, está congregando en una casa, ¿verdad? Adorando al Señor. ¿Por qué? Porque cuando anunciamos el Evangelio, no es el mensajero, es el mensaje que estamos dando que tiene poder. Amén. Aleluya. Yo sé que en esta temporada Dios va a usar a la iglesia Generación de Fuego para extender el reino de los cielos. Yo le invito a que se ponga de pie y vamos a hacer unas confesiones de fe en esta noche que tienen poder, que tienen autoridad.